en plena certidumbre de fe, y purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia es el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. El plan de Dios es establecer un solo rebaño, con todos los que han cumplido con el pastor de los pastores, a saber, a Jesucristo. Así se mantiene la unidad de la grey para prepararse juntos y realizar la labor de evangelizar al mundo, de hacer discípulos. Cada miembro de la iglesia debe mostrar su amor y fidelidad al Señor. Procurar convivir en armonía los unos con los otros. Velar por el bienestar espiritual y material de los hermanos. En una fraternidad cristiana. Contribuir al sostenimiento integral de la iglesia y su labor misionera. Me dirijo a ustedes, nuestra hermana Isabel, nuestro hermano Silo Carraquillo. Ustedes, mis hermanos, alabado sea el Señor, han hecho pública confesión de la fe en Jesucristo. Han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia, a través de sus oficiales, que son los hermanos que están aquí, los que no están, a través del pastor, su esposa, y la congregación en esta hora, le dan la bienvenida a formar parte de esta congregación como miembros activos. Prometen ustedes mantener sus vidas como hasta ahora en santidad, en fidelidad a Cristo, a su iglesia, cumpliendo con los preceptos establecidos. ¿Lo prometen? Amén. En virtud de su profesión de la fe en Jesucristo y fidelidad a esta iglesia, es nuestro placer darle la bienvenida como miembros activos de esta iglesia, con todos los privilegios y responsabilidades inherentes a ellos. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para que hagan su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Voy a pedir a los hermanos que inclinen sus rostros, y si quieren pónganse de pies, extiendan su mano a estos dos hermanos que están aquí para bendecirlos y pedir al Señor que los sostenga, que los fortalezca en esta bendita fe y que los ayude a mantenerse fieles en todo tiempo. Padre eterno que estás en los cielos, te adoramos, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu grande amor, por tu grande misericordia, y que tú sigas añadiendo a tu iglesia todos aquellos que han de ser salvos. Gracias por estos dos hermanos, nuestro hermano Ciro, nuestra hermana Isabel. Oh Padre, que hoy vienen a formar parte integral de esta congregación, aunque llevan ya tiempo, Señor, congregándose con nosotros. Pero hoy, Señor, los recibimos como miembros en plena comunión. Te pido que los bendiga, que los fortalezca en la fe, que los mantenga firmes, Señor, y que ellos puedan sentir cada día, oh, tu presencia en sus vidas, que los sostiene hasta el final. Los bendigo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que dio su vida por nosotros, al cual servimos, al cual amamos con un corazón sincero. Te pido que los bendigas en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice el certificado de membresía que le vamos a entregar, ¿verdad? Dice certificado de membresía. Por este medio certificamos que la Iglesia de Dios Pentecostal, MI, ¿verdad? Ha recibido como miembros en plena comunión, luego de haber aceptado al Señor Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, comprometiéndonos a vivir de acuerdo a los establecidos en la palabra de Dios y las normas de conducta. Así que le damos las gracias. Dice aquí, ¿verdad? En la Iglesia de Dios Pentecostal Fajardo Pueblo, en Puerto Rico, hoy estamos a 14 de marzo del año 2021 y firmado por la secretaria, nuestra hermana Glenda, y este es su servidor, el pastor. Así que les voy a hacer la entrega. También a la hermana, la entrega del certificado de bautismo también está aquí. Tiene dos certificados, nuestro hermano Ciro. Que Dios les ayude y les sostenga. Gracias por estar con nosotros. Ahí tienen los dos certificados.
Alabado sea el Señor. Y la iglesia, como le dice, bienvenidos. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué bueno, qué bueno. Todavía nos quedan 4 personas más que no están hoy, pero que espero que el domingo que viene estén. Bien, amados hermanos, redimiendo el tiempo, vamos a predicar la palabra del Señor como es menester. Alabado sea el Señor. Así que le invito a estar puestos de pies en estos momentos y buscamos las escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 9, versos 11 en adelante. Estaremos allí reflexionando de la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Nos gozamos ver a nuestra hermana Luz por allí. Dios te bendiga, hermana Luz. Por su condición, ¿verdad? Tiene una condición, si estaba enferma, no podía acercarse al templo, pero hoy está aquí. Qué bueno. Nos sentimos muy alegres, muy contentos. Alabado y todo aquel hermano que está con nosotros en esta hora. Hebreos capítulo 9, versos 11 en adelante. Veo los hermanos buscando, ubíquense ahí en la palabra. ¿Lo tienen? Dice así la escritura, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta ocasión, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios añada bendición a estas palabras. Señor, te alabo, te bendigo. Nuevamente vamos a predicar tu palabra. Te ruego, Señor, que la misma, Señor, sea predicada con la unción de tu Santo Espíritu y que podamos, Señor, meditar en esa palabra, que esta palabra nos ayude a mantenernos firmes en el servicio y en el camino hacia ti, porque un día te veremos tal cual eres. Gracias te damos, Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos en estos momentos. Saludamos a los hermanos que puedan estar viéndonos a través de Facebook en vivo. Esta es la iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, que estamos hoy aquí celebrando nuestro segundo culto este domingo. Son 2 cultos que tenemos debido a las restricciones que tenemos de parte del gobierno, ¿verdad? De guardar distancia y guardar el estar no muy concurrido. Así que hemos decidido ya desde mucho tiempo, ya estamos así. Seguiremos mientras, ¿verdad? Así nos permitan. Pero qué bueno que ustedes hoy están aquí. Casi siempre el grupo mayor viene por la mañana, pero qué bueno que dice la escritura que donde estuvieran 2 o más reunidos en el nombre de Jesús, allí estaría. Y así someramente yo conté como 25, así que aquí está el Señor. ¿Cuántos lo creen? Y está el Señor para bendecirnos, está el Señor para dirigirnos. Así que hoy yo quiero hablar bajo el tema un camino nuevo que abrió Jesucristo, un camino nuevo. Y cuando vamos a la escritura y Dios nos dirige a hablar acerca de un tema, es bueno saber que Dios es el que nos dirige, amados hermanos. Uno pasa tiempo leyendo, meditando en la escritura, buscando y orando al Señor, diciéndole: Señor, ¿qué tú quieres hablarle a la iglesia? ¿Qué tú quieres decirle a la iglesia? Es una responsabilidad muy grande de parte nuestra que tenemos con Dios y con la congregación. Y por eso oramos, amados hermanos. Yo espero que estas palabras que podamos tener sean de edificación. Y buscando encontré esta porción que la he leído muchas veces. Quizás he predicado sobre ella también. Pero el Espíritu me inquietó hablar de este tema y de esta escritura tan preciosa. Estamos en el libro de Hebreos. Un libro que a ciencia cierta no se conoce quién es el autor. Algunos se lo achacan a Pablo, otros a Apolo,
el gran predicador. Otro a un judío conocedor de las cuestiones judaicas y de las instituciones. Pero el autor no es tan importante. Lo importante es lo que se dice en este libro. Un libro que habla acerca de la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Cristo es nuestro Señor. ¿Cuántos lo creen? Cristo, el Padre dice que le dio toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice la Escritura que en un momento dado todos tendrán que reconocer a Jesús, que Dios lo exaltó sobre todas las cosas. Si fue humillado hasta lo sumo, también fue exaltado hasta lo sumo. Y en esta ocasión, en el capítulo 9 y 10, está hablando, ¿verdad?, de lo que hizo Cristo, de la obra que hizo Cristo a la raza humana. Sabemos, amados hermanos, ya desde mucho tiempo, la condición del ser humano general. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En otra Escritura habla, dice, y no hay nadie bueno, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y entonces hablamos y se habla del sacrificio de Cristo. Todos entendemos que Cristo Jesús vino a este mundo para redimir a la raza humana de la condición de pecado y de maldad en cual se encontraba y darle una esperanza de vida eterna, una esperanza gloriosa y darle una herencia. Y ahora el autor está haciendo una analogía con el nuevo pacto versus el pacto viejo o el antiguo pacto. ¿Y cuál es el antiguo pacto? El pacto que Dios hizo allá en el monte Sinaí con el pueblo de Israel, luego de haberlo sacado del pueblo de Egipto, de la esclavitud y de la opresión, y le dio, ¿verdad?, la libertad gloriosa. Y Dios se le reveló allí a aquel pueblo mediante un espectáculo glorioso. Dice que Dios mismo descendió al monte Sinaí. Dice que el monte temblaba, que el monte humeaba, que habían rayos y centellas, como uno dice. Era una manifestación visible de la gloria de Dios. Y ellos la vieron con sus propios ojos, todo el pueblo. Moisés estaba allí y allí Moisés recibió la ordenanza, la ley del antiguo pacto, del pacto de la ley, que decía que el que hiciera las obras de la ley, por la ley iba a vivir. Mas el que desobedeciera sería raído dentro del pueblo. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y allí Dios le mostró en el monte a Moisés que tenía que edificar un tabernáculo. Un tabernáculo, ¿qué significa una tienda? Estaba en el desierto, era una tienda desmontable, se quitaba y se ponía según la marcha. Pero era indispensable que Dios le dio las instrucciones cómo tenía que ser cada una de las partes. Yo no puedo entrar en detalle porque no es mi intención entrar y hablar del tabernáculo en detalle. Pero sí quiero decirle que ese tabernáculo habían dos partes bien esenciales. Bien esenciales. Una era lo que se conocía como el lugar santo y otra se conocía como el lugar santísimo. Hacía una diferencia entre santo y santísimo. Santísimo quiere decir más que santo. Aleluya. Hay una expresión que dice Dios es santo, santo, santo. 3 veces, hay un coro que dice 3 veces santo, implicando la santidad de Dios. Y en ese primer espacio estaba el altar de bronce y era en el lugar donde se sacrificaban, ¿verdad?, los corderos, los becerros, los holocaustos. Toda aquella ofrenda que traía, allí era que servían los sacerdotes y que ministraban para quitar las culpas y las ofrendas. Pero había un lugar que se llama el Santísimo, el lugar santo, que estaba dividido por un velo, que la gente no podía mirar a través de ese velo. Estaba velado simplemente para el gran sumo sacerdote. Y en el pueblo solo había un sumo sacerdote, y era sumo sacerdote hasta que moría. Cuando moría venía el hijo de ese, era de la descendencia de Leví. Alabado sea el Señor, los levitas, que fueron separados para el servicio a Dios. El primer sacerdote sumo sacerdote fue Aarón, luego sus hijos. Y entraba una sola vez al año.
Una sola vez al año entraba para ofrecer la ofrenda expiatoria por el pecado del pueblo. No solamente por el pecado del pueblo, por los pecados de él mismo. Porque era un humano y también cometía pecado. Y allí el Señor recibía aquella ofrenda. Y el Señor cogía aquellos pecados del pueblo y los echaba a un lado, ¿verdad? Era el perdón. Pero ese era un símbolo de lo que venía más luego, amados hermanos. Pero algo muy importante que Dios le dijo a Moisés: cuídate de hacerlo conforme al modelo que te mostré en el monte. Alabado sea el Señor. Dios le mostró un modelo del verdadero tabernáculo. Y ese verdadero tabernáculo nos dice en el libro hebreo, lo vamos a leer ahorita, que es el verdadero tabernáculo. Donde Cristo en un momento dado entró a expiar nuestra culpa. Así que Moisés lo hizo. Y si aquel lugar era santo, santísimo, vamos a ver que la obra que Cristo hizo, amados hermanos, es mucho más poderosa que lo que se hizo allí en aquel momento. Por eso, entramos a la parte que leímos, ¿verdad? Hablando de quién, de Cristo. Y dice, pero estando ya presente Cristo. Claro, cuando él dice estando presente Cristo, lo que implica es que ya él está viendo a Cristo en toda su obra redentora. Acuérdense que este libro es posterior a Cristo, a la obra que Cristo realizó en la tierra. Por lo tanto, él tiene clara la conciencia de dónde está Cristo en ese momento. Cristo había ya ascendido a los cielos, como dice la Escritura. Pero ya estando presente Cristo, esa es la diferencia, amados hermanos. Y Cristo significa ¿qué? El ungido de Dios. Sumo sacerdote de los bienes venideros. Entonces, ahora habla de que Cristo era y asumió una posición distinta. Asumió la posición de sumo sacerdote. Y un sacerdote y un sumo sacerdote eran los que ministraban en favor del pueblo para que los pecados fueran quitados. Era un privilegio. Pero Cristo, según la ley, no podía ser sacerdote. Porque él no era descendiente de Leví. Él era descendiente de Judá. Por lo tanto, tenía que haber un cambio de ley para que Cristo pudiera asumir. Por eso es que dice que en un momento dado el viejo pacto fue quitado para dar paso al nuevo pacto. Aleluya. Dice la Escritura que el que hiciera las obras de la ley, por la ley iba a vivir. El que desobedeciera sería raído del pueblo. Pero entonces, con el nuevo pacto que Cristo instituye y que es sumo sacerdote, entonces asumimos un nuevo pacto y una nueva ley. La ley de Cristo y la ley del amor. Y Cristo vino a la tierra y reveló a los hombres el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la pureza de Dios, la santidad de Dios. En el antiguo pacto se tenía una idea del Dios que castigador, del Dios destructor. Cuando usted ve, aleluya, que inclusive los mismos judíos tenían miedo de mencionar el nombre de Dios. Y temían acercarse a Dios. Inclusive no les gustaba ni pronunciar el nombre de Dios porque temían a Dios en el sentido que Dios era tan santo que los podía fulminar. Por ejemplo, cuando el ángel de Dios se le revela a Manoa y a su esposa, primero a la esposa, después y que le dijo a todo acerca del hijo que iban a tener. El ángel hizo un milagro porque ellos estaban ofreciendo un sacrificio y dice que cuando estaba el fuego encendido, el ángel subió en la llama al cielo y ellos dijeron, ahora sí que vamos a morir porque hemos visto a Dios. ¿Ves? Ese concepto del que ve a Dios muere. Y lo tenía muy claramente el pueblo judío. Así que tenía temor. Tenía temor inclusive. Pero Cristo vino a revelar toda la obra amorosa del Padre Celestial. Una obra que estaba basada en el amor de Dios hacia la humanidad. Dios nos creó, amados hermanos. Y el hecho de que Dios nos creó, eso significa que somos criaturas de Dios. Y Dios lo hizo, bueno, ya ustedes saben lo que pasó, yo no voy a entrar en eso. El hombre le falló a Dios. Y Satanás estaba siempre merodeando para hacer que el hombre, óigame, se olvidara de Dios. Toda la historia era que el hombre pensara que no necesita a Dios. Que el hombre puede ser como Dios. Eso fue lo que le dijo a las mujeres. Sabe Dios que si comes de esa fruta, serán como dioses. ¿Ves?
Porque como Él quiso ser Dios y no pudo, pues quiere que el hombre también caiga en la misma trampa. Y esa es la obra de Satanás. Ahora estamos viendo que ahora Cristo es un sumo sacerdote de los bienes que venideros, los bienes. Y cuando habla de bienes, está hablando de cosas que se van tangibles, que se pueden tocar, que se pueden palpar. El apóstol Pedro nos habla de una herencia en los cielos. Nos habla de esa herencia que es incorruptible, inmarcitable, que nadie la roba, que no coge polilla ni orín la corrompe. Una herencia celestial. Una herencia que la vamos a poder palpar cuando la recibamos. Ahora lo que tenemos es que la promesa de esa herencia. Pero llegará el momento, amados hermanos, que se nos dará la herencia. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo. Entonces, dice que ahora tenemos esa esperanza gloriosa de recibir los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano. Mira, ahí lo dice, un tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación terrena, sino de la creación celestial. Las cosas que hay en el cielo son más reales que las cosas que están en este mundo. Si usted cree que esto es real, en el cielo las cosas son más reales. La bondad, la gloria, todo lo que Dios hace, lo ha hecho bueno en gran manera. Porque de eso se trata. Dice que toda dádiva y que todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación ni hay cambio. Ahora, amados hermanos, dice que Cristo, oiga bien, mire la obra de Cristo. Una vez ya muerto, resucitado, ascendido, dice que en un momento dado entró al tabernáculo celestial como un gran sumo sacerdote. En otra escritura dice, eres sacerdote según la orden de Melquisedec, que es sacerdote de Dios para siempre. Y dice, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, que era lo que ofrecían los sumos sacerdotes terrenales, los becerros. Y esa sangre, amados hermanos, era útil y Dios la recibía para poder perdonar al pueblo. Pero ahora Cristo entró con su propia sangre. Con su propia sangre. Y decía yo esta mañana que alguien puede preguntarme, pero ¿cómo va a ser con su propia sangre? Porque la sangre de Cristo se derramó en tierra. ¿Cómo fue recogida? Y yo le contesté a los hermanos y les dije, yo no sé. Porque hay cosas que uno no sabe. Pero dice que Cristo en el tabernáculo celestial entró con su propia sangre. Y con esa propia sangre, mire cómo dice, entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Una sola vez entró. ¿Por qué? Porque los sacerdotes terrenales tenían que entrar todos los años a ofrecer los mismos sacrificios por los mismos pecados. Y la gente tenía conciencia de sus pecados. Y todos los años se recordaban de sus pecados. Pero Cristo, al entrar en el santuario, al lugar santísimo, una sola vez, y obtuvo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo consiguió eterna redención para ti, para mí y para todo el mundo. ¿Y qué redención, amados hermanos? Cuando uno redimía algo, era que uno, en el caso de los esclavos, que llegaban a la esclavitud, número uno, o por conquista de un pueblo sobre otro, o porque fueron vendidos, porque tenían mucha deuda y no pudieron pagar y los tomaron como esclavos. Y entonces, el que los compró, los dominaba y eran su propiedad. A menos que no viniera alguien con la capacidad de redimirlo, de comprarlo y darle ¿qué? La libertad. Así que los seres humanos estaban vendidos por el pecado ¿a quién? A Satanás. Y era el enemigo opresor del ser humano. Hasta que vino Cristo y obtuvo eterna redención. ¿Cómo lo obtuvo? Porque pagó el precio. Nos compró, dice la Escritura, a precio de sangre. Con su propia sangre, muriendo Él por ti y por mí, compró nuestra libertad. Dice la Escritura, alabado sea el nombre del Señor.
y nos redimió eternamente. Tú y yo somos redimidos. Ya no volvemos a la esclavitud del pecado. Ya no volvemos a la esclavitud de las tinieblas. Ya no volvemos a ningún tipo de esclavitud porque hemos sido redimidos, dice ahí en la Escritura, eternamente. Y cuando algo es eterno, es por siempre. Eso, amados hermanos, nos debe dar un sentido de seguridad terrible. ¿Por qué, amados hermanos? Porque una de las armas que el enemigo utiliza con los creyentes es infundiéndole el temor de sus antiguos pecados, de sus pecados perdonados. Y muchas veces trae a tu conciencia, a mi conciencia, los pecados que hicimos en el pasado, como si estuvieran vigentes delante de Dios. Y dice la Escritura que Él perdonó nuestros pecados y lo echó a lo profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Es una garantía. Eso es una certeza de que hemos sido redimidos y que no tenemos que temer a ninguna condenación. Dice la Escritura, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién condenará si Dios es el que salva? Oh, gloria a Dios. A veces como perdemos de vista lo que Dios hizo. Y mucha gente como que, no que menosprecia, pero como que no le da la importancia de vida que debe tener este pensamiento que habla aquí las palabras. Lo que sucedió tras bastidores, lo que no vimos, Cristo obró redención para ti y para mí. Y hace la analogía y dice, porque si la sangre del antiguo pacto, de los toros, de los machos cabríos, de las cenizas, de la becerra que se sacrificaba, y era rociada los instrumentos, y santificaban a los inmundos, era rociada a los inmundos, y santificaban para purificación la carne. Ciertamente, cuando iba el sacerdote a ministrar, rociaba con sangre de los toros, de las vacas, de las cabras, de las ovejas, lo que sacrificaban. Y rociaba no solamente los utensilios, sino rociaba a la congregación. Y eso implicaba que la eficacia de que Dios no veía el pecado de ellos. Y podían estar de pie delante del Señor. Pero ahora, amados hermanos, dice, ¿cuánto no más? Dice él. Si eso era así, que la sangre de ellos santificaba lo inmundo, ¿cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu eterno, oiga bien, mediante el cual el Espíritu eterno ofrecido a sí mismo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo que fue ofrecida mediante el Espíritu eterno nos libra y nos limpia de toda conciencia, de toda obra muerta para que sirvamos al Dios vivo. Entonces eso es lo que implica que el sacrificio de Cristo. Ya Jesús no se acuerda más de nuestros pecados. Ya no se acuerda más de ellos. Aleluya. Así que cuando venga el enemigo a tu mente, a tu corazón, a mi mente, a mi corazón, a decirme, ¿y tú eres creyente? Si tú hiciste esto, hiciste lo otro. Tú hiciste esto, tú eres un pecador. Tú eres un cristiano flojo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué flojo eres? Aleluya. Y pone en nosotros la culpa del pecado pasado. Tenemos que recordar que ya no todos nuestros pecados fueron perdonados. Tenemos que recordar que ya hemos sido redimidos. Que la sangre de Cristo tiene más poder, aleluya, que el pecado de Adán, que nos fue imputado a nosotros y nos tuvo bajo maldición de pecado. Que lo que hizo Cristo es más poderoso, amados hermanos. Por lo tanto, nadie nos debe hacer pensar y dudar de la salvación que Cristo obró en nosotros. Óigame, yo sufro cuando yo escucho gente poniendo en cuestionamiento la salvación de los demás. Sí, poniendo, si no haces esto o si haces esto, estás perdido. Y empiezan a enumerar tantas cosas. Y ven a la gente como eran pecadores. Mas sin embargo no se acuerdan que también ellos fueron rescatados de la vida de pecado y de maldad. Y que nadie de nosotros está por encima de nadie. Aleluya. Que todos éramos pecadores y Cristo murió por nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Y eso nos garantiza
nos garantiza esa verdad. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Ve? Cristo es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de una herencia eterna. Aleluya. De una herencia, la promesa. Estamos salvos en esperanza. Tenemos la esperanza. Pero amados hermanos, hay que perseverar. Hay que perseverar en la fe. Hay que perseverar en nuestra devoción a Dios. Hay que perseverar, ¿verdad? Viviendo la vida que agrada a Dios. Hay gente que toma la gracia como algo que nos da la libertad de pecar y hacer lo que nos quiera, y no es así. La gracia de Dios, el favor de Dios se revela para que nosotros mantengamos nuestra firmeza, para que nosotros mantengamos creyendo en Él. No importa si en un momento en el caminar doblamos nuestras rodillas y pisamos la tierra. Aleluya. Dios nos levanta y Dios nos dice, hijo mío, sigue hacia adelante. Porque el camino, yo voy contigo, porque la meta se está viendo. Te falta poco por llegar para que tengas la herencia que yo te he prometido. Alabado sea el nombre de Dios. Teniendo ese entendimiento, tenemos que obrar en ese conocimiento que tenemos en Dios. Entonces, en el capítulo 10, siguiendo lo que estamos hablando, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, en el antiguo pacto se hacían muchos sacrificios, pero Cristo ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, y se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Miren lo que dice ahí. Usted leyó lo que dice ahí. Usted pensó en lo que dice ahí. Ha meditado en lo que dice ahí. Que Cristo con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? ¿Quiénes? Respóndanme. Nosotros somos los santificados. En virtud de la acción de Cristo. Y dice que Cristo con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Aleluya. Y alguien puede decir, perfecto yo. Oh, gloria sea al Señor. A lo mejor yo, si te miro y miro tu forma de ser, a lo mejor te encuentro falta. Si tú me miras a mí, mi proceder, mi forma, vas a encontrar ¿qué? Falta. Y todos encontraremos falta los unos y los otros. Lo triste es que a veces nos dedicamos a ver las faltas. Pero Cristo no es así. Por la acción, Dios no es así. Por la acción de Cristo, por la ofrenda, Cristo nos perfeccionó. Cristo nos ve perfectos, amados hermanos. Qué increíble. Si alguien puede decir, wow, somos perfectos en Cristo porque Cristo obró para que nosotros fuéramos perfectos. A veces nos menosprecian y a veces nos menospreciamos los unos a los otros. Pero Dios nos mira perfecto. Dios nos mira fiel. Aleluya. Yo tuve una experiencia hace muchos años. Muchos años. Yo creo que yo ni era pastor. Pero estando en el altar orando, vino un ministro a orar por mí. Un ministro que no era de la iglesia. Parece que estaba invitado o algo así, eso es lo que yo recuerdo. Y estaba orando por mí. Y me dio una palabra de aliento. Me dio una palabra para estimularme. Y Dios a través del Espíritu Santo por él me dijo, porque has sido fiel. Eso me impactó. ¿Por qué me impactó? Porque yo me hice un autoanálisis y en muchas ocasiones no me consideré fiel. No me consideré fiel. Porque uno se autoanaliza. Pero analicé la palabra. Digo, aunque yo inclusive me vea como un infiel, Dios por su amor y por la obra de Cristo me ve como un fiel. Aleluya. Y nos ve en fidelidad, amados hermanos. Eso es importante. Aleluya. Dice la Escritura que somos vasijas de barro. Aleluya.
Pero una vasija de barro en las manos del Señor es un instrumento de poder y de unción. Oh, gloria sea el nombre de Cristo. Santo, santo es el Señor. Nos hizo perfectos. Aleluya. Nos hizo libres. Y nos sigue diciendo, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Este es el pacto que haré con ellos. Está hablando Cristo. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. En sus mentes las escribiré. Aleluya. No es lo mismo tener las leyes de Dios en un papel. No es lo mismo tener la ley de Dios en un libro. Qué diferente es cuando la ley de Dios está en la mente y está en el corazón. Oh, vamos hermanos. En la mente y en el corazón es que debe estar esa ley de Dios. Y Dios dice que la iba a escribir no en un libro, sino en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque si la palabra de Dios, la ley de Dios está en nuestra mente, en nuestro corazón, tenlo por seguro que vamos a caminar en esa ley. Así que no es asunto tener muchas Biblias. Aleluya. Hay gente que colecciona Biblias, usted lo sabía. Tienen muchas Biblias, diferentes versiones. Y es bueno. Yo tengo muchas Biblias, muchas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero eso no me garantiza a mí que yo voy a obrar conforme a la ley de Dios, con tenerlas allí. Yo puedo obrar en la ley de Dios cuando yo tengo la palabra de Dios, ¿dónde? En mi corazón, en mi mente. Cuando no la tengo disponible, oh Dios, aleluya. Escuchaba que en China, aleluya, la mayoría no tienen una Biblia como tú y yo, completa. Muchas veces lo que tienen es pedazos, escrituras, que como la Biblia se la arrancan y le dan una a un miembro. Y entonces, ¿y saben qué tienen que hacerlo? Memorizarlo lo antes posible, porque si le cogen con una página de la Biblia, son reos, pueden ser culpables y metidos presos. Así que ellos, una vez que reciban esa porción bíblica, ¿qué hacen? La memorizan, la tienen en la mente, porque ahí no se la pueden quitar. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Alabado. Le escribiré en sus mentes, en sus corazones. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay ofrenda por el pecado. Cuando hay remisión, ya no hay que ofrecer nuevamente. Ahora mire esto lo que dice, en verso 19, para ver el libro que estamos hablando. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Le dije que en el antiguo pacto el tabernáculo tenía que 2 divisiones y que solo un sacerdote podía entrar allá, un sumo sacerdote, una vez al año. Ahora está diciendo que Cristo Jesús nos abrió el camino para que pudiéramos llegar al lugar santísimo por un camino nuevo que abrió Jesús por su carne. Lo que era imposible para los hombres, Dios lo hizo posible a través de Cristo. Oh, gloria sea al Señor. Ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Ahora usted y yo podemos llegar a la presencia del Padre Dios que está en los cielos a través del camino que abrió Jesucristo y que nos da acceso a llegar al trono. Por eso dice en otra escritura, acercaos pues al trono de Dios. Una invitación, acérquense al trono de Dios para que puedan encontrar el oportuno socorro. Así que nosotros en este momento tenemos una libertad que no tenían aquellos judíos, que podemos entrar a la presencia de Dios. El lugar santísimo lo que implica es la presencia misma de Dios. En el antiguo pacto la presencia de Dios reposaba sobre el arca. Ahora, aleluya, nosotros tenemos acceso por un camino nuevo que nos abrió Jesús. Y qué bonito es tener conciencia de eso, amados hermanos. Yo cuando oro, se lo decía a los hermanos esta mañana, cuando oro y comienzo primero a meditar en Dios, yo visualizo en mi mente, visualizo un trono. No puedo decir que lo visualizo, simplemente sé que hay un trono.
No puedo escribirlo como es. No me preocupa si es de oro. No. Yo sé que hay un gran trono donde se sienta el gran rey. Y yo me visualizo en la oración postrado delante de él. En oración. Yo no lo visualizo allá arriba y yo abajo. Yo me visualizo en el trono. Delante del trono, hincado de rodillas. Alabado sea el nombre del Señor. Sabiendo que ya el camino me fue abierto. Y que puedo venir a la presencia de Dios. No por mi justicia. No por mi justicia. Porque ninguno de nosotros tenemos justicia suficiente por esa justicia, pararnos delante de Dios. Ninguno. Ni el hombre más santo que se pueda decir aquí en la tierra puede pararse delante del trono de Dios, arguir justicia alguna de parte de él. Ninguno. Entonces, estamos allí parados en base a la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto no es de vosotros, pues es de Dios. Oh, alabado sea el nombre del Señor, amado. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Aleluya, nuestro Dios. Siendo nosotros, aleluya, seres imperfectos, Él nos ve perfectos. Siendo seres débiles, nos ve fuertes. Siendo en ocasiones infieles, nos ve fieles. Por amor y por la obra de ese Cristo maravilloso que se entregó por nosotros. Le alabo y le bendigo. Aleluya. Porque nos abrió el camino. Teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con los corazones purificados a través del Espíritu Santo y la mala conciencia, ya no hay más conciencia, lavado nuestros cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Oh, amados hermanos, aleluya, santo. Qué obra tan poderosa hizo Jesús y a veces menospreciamos esa obra. No tenemos en cuenta esa obra. Y hay veces que las personas abandonan la grey por cualquier cosa. Oh, hay veces que abandonan la fe porque las cosas no les salieron bien como pensaba. A veces abandonamos. Vamos a incluirnos para que nadie crea que uno está más arriba. No, aleluya. Nos sentimos desanimados. Nos sentimos, ¿por qué? Porque alguien nos dijo algo. Porque aquel me miró de una forma que yo creí que no debió mirarme. Porque oí que aquel dijo de mí, ya es suficiente. Empiezan a menospreciar la obra de Dios. Empiezan a menospreciar. Hasta que llega el punto que se apartan de la grey. Aleluya. Pero ahí dice que mantengamos nuestra firmeza sin fluctuar. ¿Tú sabes lo que es fluctuar? Fluctuar es que sube, baja, sube y baja, sube y baja. Hoy estoy encendido, mañana estoy apagado. Alabado sea el Señor. Una cosa es sentir desánimo y otra cosa es estar apagado. Apagado es cuando ya no siente deseo de hacer nada. Pero a veces estamos desanimados, pero seguimos trabajando. A veces estamos cansados, pero seguimos porque sabemos que esto no es de los hombres, que esto es de Dios. Oh, amados hermanos. Y eso nos pasa a todos. Pero la Escritura nos habla que tenemos que estar firmes, sin fluctuar, creyendo, hasta alcanzar la promesa. Porque el que prometió, aleluya, lo cumplirá. Y hoy más que nunca, amados hermanos, hoy más que nunca nosotros debemos mostrarnos firmes. Yo los felicito a ustedes, porque están aquí. Aleluya. Separando el tiempo que Dios nos ha dado para llegar ante su presencia, tener comunión los unos con los otros. Hay gente que dice, yo le sirvo a Dios en casa. Se puede servir a Dios en casa si tienes una limitación, si tienes alguna enfermedad que te impide levantarte y llegar. Pero mientras tú tengas fuerza, oh, gloria a Dios, mientras tú tengas fuerza, mientras, aunque sea cojeando, tú puedes llegar, como hizo la hermana Luz. Hermana Luz, qué bueno que llegó. Yo sé que todavía tiene sus dolencias. Aleluya. Pero se levantó esta mañana, me imagino pensando, hoy voy para la casa de Dios. Alabado sea el nombre del Señor.
Y todos tenemos nuestras situaciones, seguro que las tenemos. Aleluya. Pero no importa, mis hermanos, vamos a seguir caminando. Y gracias a ustedes porque están aquí domingo tras domingo. Los que vienen los martes, los que están aquí. Y los que no están porque no pueden, los bendecimos. Pero le llamamos la atención a los que pueden y no están. A eso le damos una voz de alerta. A eso le decimos, acércate a la presencia de Dios. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y si hay alguno escuchando por la transmisión en Facebook, aleluya, que se ha apartado, mi recomendación es que vuelva. Que vuelva, que Dios lo va a recibir. Que Dios lo va a bendecir. Y que las promesas de Dios son ciertas y verdaderas. Y son para cada uno de nosotros. Mantengamos nuestra firmeza sin fluctuar. Nuestra profesión, porque fiel es el que lo prometió. Sirvan estas palabras, amados hermanos, para animarnos. Animarnos. Ya ahorita se acerca la Semana Santa, lo que dicen Santa. Toda nuestra vida es santa. La Semana Mayor. Así que, aleluya, seamos receptivos siempre a la palabra de Dios. Dios está con su pueblo. Y hoy más que nunca tenemos que apresurar el paso porque Cristo viene. Porque los tiempos están cumplidos. Y estamos esperando que el deseado de las naciones aparezca. Jesucristo, el Señor. Para salvar a los que han esperado en Él. Inclinen su rostro en esta hora. Padre, te damos gracias por esta palabra. Esta palabra es fiel y esta palabra es verdadera. Tú la has puesto en nuestro corazón. La hemos hablado conforme lo has puesto en nuestro corazón. Señor, de una forma clara y sencilla. Sin añadir ni quitar, sino lo que está escrito en tu palabra. Ayúdame a obrar en esa palabra. Yo debo ser el primero de obrar en ella. Aleluya, como el pastor. Necesito tu ayuda. Aleluya. Necesito tu fuerza. Necesito, Señor, de ti para mantenerme firme. Aleluya. Y para vencer las artimañas del diablo. Así como todos y cada uno de nuestros hermanos. Ayúdanos a vencer, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús.